podcast educativos con expertos. Hoy tenemos a un invitado muy especial quien nos hablará de un género literario bastante particular, la literatura erótica. Diego Silva, te doy la bienvenida a este espacio y gracias por aceptar mi invitación. Es un gusto tenerte aquí. Muchas gracias, Yair. Muchas gracias por tu invitación, en realidad, por ser parte de tu medio. Así que muy contento de poder compartir en este encuentro sudamericano, ¿verdad? Latinoamericano, donde Colombia, Chile se reúnen por la literatura. Así que muy contento y un abrazo a todos los que son parte de este formato y a los que te siguen también en tu canal de YouTube. Diego Silva, él es de Lanco, de Chile, él es docente, él es locutor y escritor. Así que invito a todas las personas que nos van a ver en estos momentos a que estén pendientes de su amplia experiencia y sobre todo de la historia que nos va a contar. Diego, por favor, para empezar, ¿nos podrías contar un poquito más de ti? ¿De dónde eres? ¿Cuál es tu profesión, tu ocupación y un breve resumen de tu parte académica y laboral? Bueno, a modo de presentación, mi nombre es Diego Silva López. Yo de profesión soy profesor de lenguaje y comunicación, ¿ya? Vivo acá en Lanco, una comuna que es parte de la 14ª región de los Ríos de Chile. Em, Vivo acá, bueno, prácticamente he vivido gran parte de mi vida acá en esta comuna. Tuve una formación académica en una primera instancia en la educación básica que se llama acá, de primero a octavo básico, eh, acá en Lanco, después en el liceo. Tuve, estuve en una formación primero y segundo medio en el seminario menor San Fidel, después tercero y cuarto medio me vine acá al establecimiento donde hoy en día yo trabajo. Ya en algún momento fui estudiante de allá, ahora soy parte de este liceo bicentenario que se llama Liceo Bicentenario Camilo Enríquez González, ¿ya? Soy profesor de lenguaje ahí. En la universidad tuve una formación académica en la Universidad Austral de Chile, que está dentro de las mejores universidades de este país, en el área de humanista, ¿verdad? Yo me formé como profesor de lenguaje y comunicación, eh, estuve ahí 4 años, ¿verdad? En la universidad. Muy contento por los profesores que tuve, en realidad muy agradecido de que ellos también fueron parte importante en este proceso porque ellos me abrieron muchos caminos en aspectos de literatura, ¿ya? En ese momento, que después ya un poco más maduro, fui capaz de reflexionar y comenzar a retomar una lectura. Ya te voy a comentar ahí un ir y venir que tengo con este proceso de, de escritura. Así es que Universidad Austral de Chile, ya, pedagogía, lenguaje y comunicación. Tengo otros proyectos académicos que estoy esperando que termine la pandemia para empezar a desarrollar, pero muy contento, eso es más o menos como la idea, y 32 años, una etapa de la vida donde uno está de alguna forma forjando nuevos desafíos, está estableciendo ya ciertas metas, así que súper, súper contento. Bueno, pues estamos delante de una persona con bastante experiencia en lenguaje, en comunicación y un ejemplo a seguir respecto a que no importa si se es joven o no, si se hace parte de alguna rama en específica, pero se puede salir adelante respecto a temas como la pedagogía, la escritura, la enseñanza y también hacer parte de medios de comunicación y combinar todos estos aspectos para ponerlos en pro de una parte educativa y de una parte social. Diego, mi primera pregunta, y ya entrando en materia con esta charla, tú manejas la parte de literatura erótica. ¿Qué es la literatura erótica? ¿Qué distingue a este género literario de los demás? Bueno, la literatura erótica de alguna forma se define como una rama del género, ya, eh, que trata de mezclar, en este caso, el erotismo con la sexualidad, ¿ya? Es bien interesante porque, claro, nosotros cuando el tema de la sexualidad es un tabú, ¿ya? Es un tabú. Sí, Todo el mundo sabe que es un tabú, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay ciertos prejuicios sociales, hay ciertas críticas en función de género también que son súper conocidas. Eh, entonces,
La literatura erótica lo que trata de mezclar son esas sensaciones, esos tabúes que existen entre el erotismo y la sexualidad, y de alguna forma tratar de representarlo en la escritura, pero sin el sentimiento de culpa. Yo lo defino así, sin el sentimiento de culpa. Escribir una escena sexual, escribir una escena erótica, al fin y al cabo eso es la literatura erótica, tratar de representar en el papel ese tabú que se tiene de una necesidad biológica, ese tabú que se tiene de deseos, ¿ya? Personales, grupales, sociales, ¿ya? Al fin y al cabo es eso, una representación de la sexualidad y el erotismo en el papel, de todo eso que tenemos guardado, no tan solo nosotros, sino también el que está al lado de nosotros. De acuerdo, totalmente de acuerdo. Digamos, en nuestra cotidianidad, en nuestros países, esos temas tal vez no se habla con tranquilidad, con normalidad, ni en nuestras casas, ni en la escuela, ni en espacios educativos, pero pues qué buena manera de hacerlo a través de un texto. ¿Qué fue lo que te llevó a ti a decir, me voy a enfocar en escribir una novela erótica? ¿Por qué tú te decidiste y le apostaste a este género y no por otro? Bueno, en primer lugar, yo como, si bien en un inicio nosotros hablábamos que yo soy profesor de lenguaje y comunicación, también soy escritor ahora, relacionado también en el área de la comunicación, yo soy locutor de radio. Entonces, de alguna forma yo quise desarrollar un trabajo que sea una sinergia de todo lo que yo hago, una mezcla entre comunicar, una mezcla entre exponer, entre mencionar y de alguna forma educar también, ¿ya? Educar también. Entonces decidí como meta personal, siempre quise escribir un libro como un acto de, eh, podríamos llamarlo de meta personal, de objetivo propio, ¿ya? Y aprendí varias cosas, en realidad. Lo primero porque eh, el hecho de que yo sea profesor de lenguaje y comunicación no significa que vaya a ser un buen escritor, a lo mejor, ¿ya? Y no tiene relación el ser docente, el ser profesor del área y ser escritor, porque son dos cosas muy distintas. Yo tuve la oportunidad de aprender en este proceso bastante, entonces me di cuenta que si bien nosotros manejamos, como profesores manejamos la técnica de la literatura, manejamos la técnica de la redacción, ¿verdad? Tópicos, historia de la literatura como tal, eh, a la hora de desarrollar esta práctica en lo personal, eh, lo encontré bien entretenido, ¿ya? Y lo quise hacer para, como un experimento, en una primera instancia como experimento, pero también como una forma de probarme si iba a ser capaz o no de hacer un texto de esta magnitud, porque en lo personal hay que aclarar varias cosas. Ujú. Escribir una novela puede que sea un poco más extenso a escribir un cuento, pero escribir una novela tiene mucho más relajo que escribir un cuento, ¿ya? La novela te da descansos, la novela te permite soñar mucho más, en cambio el cuento, yo considero que el cuento es súper difícil redactar un cuento para que quede redondo, ¿ya? Para que quede a gusto del lector, un cuento, por ejemplo, Borges, Benedetti con El otro yo, Cortázar, La continuidad de los parques, y Gabriel García Márquez con La tercera resignación y qué sé yo, ¿verdad? Hay un historial y es súper difícil. Yo en lo personal me motivó, como te digo, a escribir esto como, una prueba personal, ¿ya? De ver si era capaz. Y muy contento de haberlo logrado. Y lo mejor de todo es que disfruté mucho el proceso. Disfruté muchísimo todo este proceso. El hecho de crear mundos, el hecho de crear un personaje, de describirlo físicamente, de darle sentimientos, de enamorarlo, de desenamorarlo, de hacerlo sufrir, eh, de hacerlo reflexionar, porque ya vamos a hablar un poco del personaje, de esas reflexiones personales que yo sé que mucha gente lo piensa también de esa forma. Fue una instancia sumamente maravillosa y por eso decidí hacerlo. Quería probar un nuevo mundo y creo que ya al adentrarme aquí
no me voy a ir de acá en realidad. Muy contento por eso. Lo que nos cuentas quiere decir que te encantó esta experiencia, como ya nos contarás ahorita más adelante, pues has tenido buenos y grandes resultados a un corto y mediano plazo y pues bueno, puntualmente pues te enfocaste en este género y de ahí va mi siguiente pregunta. Muchas personas tenemos y tienen como esa percepción de que cuando se habla de consumo erótico, lo asimilan con un contenido exclusivamente audiovisual. Sin embargo, muchos escritores o literatos afirman que leer una novela, un cuento o una poesía con contenido erótico, cuando las personas leen este tipo de textos, el cerebro reacciona y produce imágenes mentales y fantasías sexuales que desencadenan placer. Un poco como lo que nos contabas ahorita de cómo esa descripción y esa libertad de poder imaginar e ir mucho más allá. ¿Tú qué opinas de esto que te comento? ¿Si es así? Sí, en realidad tienes toda la razón en ese aspecto, porque la primera ventaja que tiene la literatura es que a ti te invita a soñar y tú vas a crear un mundo en función de tus experiencias, de tus deseos, ¿ya? Si nosotros hablamos de la sexualidad y el erotismo como tal, las personas, todas, tienen ciertos deseos sexuales, ciertas prácticas sexuales, pero también juegan un poco con el erotismo, esto de desear al otro sin tocar, sin hablar, pero de imaginar también. Eh, claro, es muy distinto, como dices tú, entre ver un contenido audiovisual eh, que, que, que leer una novela de carácter erótico. ¿Por qué? Porque el contenido audiovisual, que es de carácter sexual, es demasiado objetivo, concreto, ya inmediato. En cambio, cuando tú lees una novela de carácter erótico, vas jugando con esto de ir y venir con los deseos, con la constancia del amor erótico, vas jugando un poco con los contextos, con la reflexión del personaje, cómo relaciona su vida con la sexualidad, cuándo piensa en sexualidad. Entonces, leer literatura erótica te permite a ti ahondarte en el mundo del personaje y muchas veces sentirte representado por este personaje. Yo considero, y obviamente, invito a la gente a consumir este tipo de literatura porque es una literatura muy personal. ¿Ya? Todavía la literatura erótica sigue siendo tabú en algunos países. Eh, Hoy en día no. Eh, Tenemos en esta época ya contemporánea, en este siglo XXI, las mujeres son las principales consumidoras de la literatura erótica. De hecho, mi libro, Las cartas de Samantha, su público objetivo son mujeres mayores de 18 años. Ya yo le escribo a las mujeres, ese es mi principal objetivo. Y si tú ves el historial ya de novelas un poco más contemporáneas, porque ya desde el antiguo Egipto, Grecia, se comentaba la literatura un poco, una literatura un poco más fuerte, ya en aspectos de sexualidad, lesbianismo, homosexualidad. Después aparece por ahí el Kama Sutra, después aparece Marqués de Sade en el tiempo, ¿verdad? Y llegamos a esta época contemporánea cuando E.L. James, con sus 50 sombras de Grey, claro, ahí hay todo un trabajo también en aspectos de masificación, de editorial, ¿verdad? Hay una... Eh, entonces, si tú te das cuenta, hoy en día, si bien sigues, es un secreto a voces. Esto es un secreto a voces. Eh, en los zapatos de Valeria, como te digo, y me quedo con, aparte de 50 sombras de Grace, me quedo con Pídeme lo que quiera de Megan Maxwell, que después saca dos más en esta saga que se titula Yo soy Eric Zimmerman. Entonces,
Si tú haces un catastro de todos esos libros, que yo te nombro solamente 6, 7, 8 títulos, ¿ya? Entre las sagas de cada uno, ¿ya? Si tú te das cuenta, las mujeres son las principales consumidoras de todo esto, ¿no es cierto? Hay hombres que también leen, pero el mercado dice que las mujeres son las principales consumidoras. Entonces, yo creo que siempre estoy en deuda con las mujeres en este sentido. Ya al hecho de escribir la primera novela, ya me estaban pidiendo una segunda, a ver, haciendo una saga. Voy a dejar descansar un poco a Samantha, ahora estoy escribiendo con otro personaje. Um, y si tú te das cuenta, yo creo que esto es necesario consumir, es necesario leer este tipo de literatura, porque al fin y al cabo te toca una parte de tu sentir y pensar que es íntimo, íntimo. Esta es la lectura de esta novela, de estas novelas de carácter erótico, sexual, eh, te llevan a esa parte íntima. Yo digo, y aquí te voy a dar una frase, todos, todos tenemos algo que solamente lo sabemos nosotros. Todos tenemos un deseo, todos tenemos una fantasía que solamente la sabemos nosotros. ¿Ya? Y yo creo que esta literatura juega un poco con eso, que te invita a que tú leas relaciones y también vayas reflexionando en torno a qué te gustaría también, pero no lo comentas. Sí, totalmente de acuerdo. Entonces, bueno, esta conversación ya se está tornando un poco más enfocado entonces hacia la mujer, hacia las mujeres, literatura erótica y pues nada, invito a las personas, principalmente a las mujeres que estén viendo este video, que lo compartan, que sigan atentas y que sobre todo aprendan de la experiencia que tiene Diego en este género y que pues estén atentos al desarrollo de este video. Diego, para aclarar un poco, de pronto para aquellas personas o que quisieran tener un poco más de amplitud en estos dos conceptos que tú has mencionado reiteradamente en lo que llevamos de esta charla, ¿qué diferencias pueden haber o son los que más marcan en cuanto a erotismo y sexualidad? ¿Qué las diferencia? Bueno, el erotismo como tal es la instancia en la cual yo la defino como el estado de excitación, ¿ya? El estado de excitación eh, de máximo nivel, ¿ya? Cuando tú juegas, es decir, es la parte previa dentro del acto sexual, del coito, ¿ya? Como tal. En cambio, la sexualidad es el proceso del coito donde ambos, ¿verdad? Llegan al momento del orgasmo. En esta pareja que está teniendo relaciones se puede obviamente llegar al orgasmo sin la sexualidad, sin el proceso del coito, pero al fin y al cabo el hecho de llegar el hecho del orgasmo en las personas, yo creo que ese es el punto que tiene relación con la sexualidad como tal, ¿ya? Con la sexualidad como tal. Pero, en cambio, el erotismo es la parte de la excitación, el juego de querer tocar, besar, pero de no poder, de uno mismo aguantarse, ¿ya? Aguantarse la instancia de pasar a la segunda etapa de la sexualidad. Yo entonces defino el erotismo como la primera parte del encuentro sexual, ¿ya? El proceso de excitación, el juego, el deseo, ¿ya? En cambio, la sexualidad como tal es el segundo proceso donde está el coito, ¿no es cierto? Eh, y que muchas personas prefieren la primera, ¿eh? Fíjate que dentro de todo lo que he leído yo, disfrutan más la primera parte. Eso Y te con el iba, hecho de disfrutar, Eso te por iba, eso, favor, por favor. eso te iba a preguntar que, digamos, de acuerdo a lo que estás, a las definiciones que estás dando, de acuerdo a tu perspectiva, el erotismo, o sea, no necesariamente una necesita de la otra, sino que tal vez el erotismo puede generar mucho más placer en las personas. Sí, en realidad, en cuanto a la literatura como tal, dentro de los comentarios que hay en aspectos de literatura ya
más universal, literatura erótica más universal, las lectoras, las grandes lectoras comentan que de repente no les gusta mucho no les gusta mucho que sea todo tan inmediato, ¿ya? Que llegó el personaje, tuvieron sexo rápidamente, bla, 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 sino que le gusta la otra parte, el juego de la mirada, el saber o darle a entender al otro o la otra persona eh, que se desea, ¿ya? Que es deseada, el entregar o dar una pista de que quiere entregarse, de dominar y de ser dominado. Si al fin y al cabo, en el área de en el tiempo y en el espacio de la sexualidad como tal, puede que hayan cambios de roles, con una infinidad de fantasías. Entonces, las lectoras, como te digo, ellas disfrutan mucho más, ellas comentaban que disfrutaban mucho más el proceso del erotismo, ¿ya? Del erotismo. Ese, el roce, aquí en Chile hay un libro muy, muy bueno, que es breve, literatura erótica, que se titula eh, El amante indeciso. El amante indeciso es una novela chilena que también habla del erotismo. Todo el rato, el libro es diálogo, son diálogos, y claro, cuando uno lo empieza a leer dice, oye, pero un libro de diálogo, esto en realidad es una obra dramática, poco menos. Pero si tú lo empiezas a leer, claro, hay un juego de miradas, de conversaciones, mucho, mucho erotismo, tan solo con encontrarse en un café y compartir algo, y compartir la mirada y el diálogo y una fantasía. Eh, eh, ha sido un libro muy exitoso. Por eso, esa es como la síntesis que yo tengo en torno a que, cuál es la diferencia entre eh, lo erótico, lo sexual y qué es lo que prefiere el público. Yo me quedo que el público prefiere más la parte erótica como tal. El libro de El amante indeciso, claro, es un 90% erótico y hay un par de partes sexuales que son sencillas, pero también intensas, en el sentido de que todo el rato se está esperando eso. El escritor te tiene en eso, te tienen eso, en esa parte erótica, se desean, se quieren tocar, pero no lo hacen, se miran, se quieren tocar, hasta que llega ese momento y tú dices, wow, ¿qué va a pasar después? Y sigues leyendo, así que muy buen manejo del escritor ahí. El amante indeciso también es una muy buena novela chilena que yo se la recomiendo. Para cerrar esta primera parte en cuanto a, digamos, este tema y para poder entrar ya de una manera más detallada en tu libro como tal, eh, ¿tú qué les dirías a las personas que nos están viendo de qué beneficios les deja a ellos leer este tipo de textos eróticos? Digamos, pues ya mencionas que se puede más para las mujeres, pero digamos, ¿qué beneficios le deja este tipo de texto a mujeres, hombres y a las parejas? Bueno, yo creo que en aspecto, voy a hablar primero por las mujeres. Yo creo que les puede dejar una tranquilidad, les puede dejar una tranquilidad en el hecho de muchas veces sentirse, qué sé yo, representadas, o que ahí están los deseos que ellas ven y todo el cuento. Eh, yo creo que las mujeres de alguna forma también podrían tener cierto despertar dentro de su sexualidad, o también terminar a lo mejor con algún nerviosismo que hay adentro, porque puede que haya una mujer que se sienta nerviosa dentro del acto sexual, que se sienta intimidada, no se sienta cómoda. Las mujeres pasan por distintas etapas en su área sexual. A los 40, 45 años viene otra etapa muy bonita dentro de las mujeres también, que hay una maduración sexual que es súper interesante reconocer. Así que yo creo que en las mujeres eh, yo creo que les incentivaría a despertar, a jugar un poco más. En el caso de los hombres somos mucho más objetivos, somos mucho más concretos, somos mucho más, en este caso, eh, monocordes en algunos aspectos. Por lo tanto, el hombre juega muy poco con eso. ¿Ah? El hombre, uno de los reclamos que hay en aspectos de sexualidad, que de repente es que el hombre es muy rápido, ya como que no disfruta del momento, ¿ya? Sí.
que es normal dentro de la genética que existe entre hombres y mujeres, ¿ya? Y como parejas, yo creo que, bueno, a los hombres les serviría como un manual, de alguna forma, para poder entender un poco eh, cómo tratar a una mujer en aspectos sexuales, ¿ya? Que se entienda que es todo un proceso, ¿ya? Y hacerla sentir cómoda, ¿ya? Que esa es una parte sumamente importante, que ambos se sientan cómodos, sobre todo la mujer. Y como parejas, bueno, yo invito a que las parejas igual se regalen este tipo de literatura, porque es una literatura que hace despertar, ¿ya? Hace despertar sobre todo a las parejas que por algún u otro motivo tienen una carga laboral muy grande, que dentro de los psicólogos también con los que yo he conversado, me comentan que, claro, declina un poco la práctica sexual dentro de las parejas en función del contexto. Entonces yo creo que la literatura como tal puede llevarte a retomar ciertas prácticas sexuales que se tuvieron en alguna etapa de la vida y que después se han ido desgastando solamente por el contexto y no porque las dos personas vayan perdiendo el interés el uno del otro. Sabemos que 50 sombras de Grey fue un éxito porque eh, bueno, la práctica del sadomasoquismo, que es una práctica pero antiquísima y que de alguna forma es una práctica que se desarrolla con absoluta normalidad, aunque tú no te lo imaginas, pero muchas parejas practican el sadomasoquismo. Y claro, cuando salió el boom de las 50 sombras de Grey, eh, yo conversaba con personas que tienen que ver con empresas o relacionadas con estos sex shops. Entonces decían que subió la venta de esposas, subió la venta de látigos, subió la venta de mascarillas. Entonces ahí podemos decir que hay que se cumple el objetivo, que se cumple el objetivo y que de alguna forma tuvo efecto en las parejas, sobre todo en las parejas. Así es que eh, yo creo que la gente, hombres, mujeres, parejas, deberían consumir esto, y no tan solo las parejas que son heterosexuales, sino también, claro, podemos hablar de lesbianas, homosexuales, transexuales, hay una infinidad. Entonces, lo bueno que tiene todo esto es que es abierto para cualquier situación, ¿verdad? De deseo y de placer, que son dos cosas distintas, el deseo y el placer. De esta forma terminamos esta primera parte ahondando este tema del erotismo, de la sexualidad, la literatura erótica. Y como podemos ver y hemos visto hasta el momento, estamos hablando con un invitado de bastante experiencia, de bastante conocimiento y que nos va a contar a continuación ya de una manera más detallada a través de la construcción de su libro y de su texto, cómo puso en práctica todo esto y de qué manera se desarrolla la historia. Vamos a abordar ya puntualmente en tu libro las cartas de Samantha. ¿Qué te motivó o en qué o quién te inspiraste para escribir tu libro? Eh, bueno, lo primero yo quise probar y escribirle primero a las mujeres, ¿ya? Segundo, yo dije, ¿de qué voy a escribir? Yo tengo un problema aquí con el aspecto de la literatura porque yo estudié en la universidad literatura más clásica. Roberto Bolaño, Mario Benedetti, no leí Bukowski en la universidad, eh, Galeano, más latinoamericano, ¿ya? Uh -huh. Eh, el gran García Márquez, que es de ustedes, ¿ya? Cuánta envidia, ya nosotros acá tenemos a Pablo Neruda también, que fue premio Nobel, Gabriela Mistral, ¿verdad? Tenemos a Vicente Huidobro, eh, que también lo leí bastante, lo sigo leyendo, padre del creacionismo, Nicanor Parra, el creador de la antipoesía, etc. Eh, claro, entonces yo dije, ¿de qué puedo escribir? ¿Qué me gustaría a mí primero escribir? Y a quién le quiere escribir? Yo debo reconocer que cuando empecé a escribir literatura erótica,
me sumergí en el mundo de la literatura erótica. Yo empecé a escribir y a leer literatura erótica. Yo no hice un trabajo previo, ¿ya? Entonces, cuando empecé a escribir, comencé a consumir muchos libros, muchos libros, muchos libros, muchos libros, para tener una idea cómo se manejaba esta temática. Eh, lo bonito de todo es que aparece una obra que no tiene relación con otras, que es netamente original, entonces me sentí muy contento por eso. Y quise escribir de literatura erótica porque siento que es un tema, primero, que hay que tratar, y lo encuentro, a fin de cuentas, súper entretenido. Yo encuentro que la literatura erótica es súper, súper entretenida. Eh, Describir el espacio, describir la vestimenta, describir los tacones de punta fina, ese tacón de punta fina que se transforma en un fetichismo, que se transforma en un deseo, que se transforma en una vestimenta, que se transforma la, la desnudez como tal, ¿ya? Abordar la desnudez, el concepto de la desnudez, relacionarlo con el deseo. Yo lo encuentro súper entretenido, y es una lectura, mis lectoras me comentaban que el libro no las dejaba, en este caso, descansar un poco, sino que ellas terminaban un capítulo y vamos pasando al otro, ¿qué va a pasar? ¿Qué le pasa a Samantha? Entonces yo creo que por eso decidí escribir literatura erótica. Primero porque me gusta mucho la literatura erótica, eh, que es muy distinta a la literatura erótica antigua, como te mencioné al principio, eh, Egipto, Grecia. Ya en el Kama Sutra empieza una literatura erótica un poco más, ya es más liberal, entretenida, en este sentido de querer masificar el concepto de la sexualidad y terminar con este tabú. ¿Ya? El Kama Sutra es como el que da el pie a la pelea de la sexualidad es tabú, no es tabú. ¿Ya? Entonces, yo por eso decidí escribir de esto. Muy contento. Es una temática que a mí me gusta bastante y considero que es entretenido leerlo y escribirlo. ¿Ya? Las cartas de Samantha, cuéntanos por favor en qué consiste, cuál es, por qué la gente debe leer y adquirir este texto y quién es Samantha. Cuéntanos por favor y a las personas que nos están viendo sobre esto. Bueno, las cartas de Samantha que lo tengo acá para que la gente, ahí se los presento, para que la gente lo pueda ver, ¿verdad? Ahí está. Ujú. Las cartas de Samantha es un texto que trata de representar en una primera instancia la vida liberal que tiene derecho a tener una mujer, ¿ya? La libertad sexual que tiene derecho a vivir una mujer, ¿ya? Eso es lo primero, que tiene el derecho de la mujer a vivir esta libertad sexual. Samantha es una mujer que disfruta mucho del sexo, Samantha es una mujer que es muy lujuriosa, pero es una lujuria, como te lo comentaba, íntima. ¿Ya? Ella vive el día a día, ella ve hombres, ella se imagina cosas, eh, siente cosas y de repente vive experiencias sexuales que ella simplemente las desea y las cumple. Ella sale a buscar la sexualidad, sale a buscar el sexo como tal. En una primera instancia, entonces, eso es lo que yo quise representar, la libertad, el derecho a la libertad sexual de la mujer. Eso es lo primero. En segundo lugar, lo que traté de representar también es eh, una cosa no quita a la otra. ¿Eh? Una persona que sea más que adicta al sexo, sino que una persona que disfrute la sexualidad como tal, también tiene, por ejemplo, derecho a enamorarse, también tiene derecho a... Entonces, Samantha empieza a hacer un ir y venir de emociones donde se mezcla el deseo con el amor, se mezcla la necesidad sexual con la necesidad ya un poco más romántica, juega un poco con esto, se confunde, no sabe si realmente ella de alguna forma está excitada o está enamorada, le cuesta mucho hacer eso. Ese es como el tronco de toda esta novela. Y en función de ello, hay un cierto ramaje de historias, ya donde Samantha comienza
a conversar con otros personajes y cada personaje le va contando una historia que se relaciona con la sexualidad, con el erotismo y también con la violencia de género, que es el tema que yo quise representar en esta novela. Cuando hablamos de violencia de género, nosotros tenemos que comprender que es del hombre hacia la mujer y viceversa, porque se habla de género, es generalizado. Sin embargo, la violencia de género este último tiempo se ha arraigado solamente hacia la mujer, ¿ya? Eh, para escribir esta novela, yo hice ciertas entrevistas bajo el anonimato con personas que tenían relación con la violencia de género, con personas que fueron violentadas, con personas que sabían de casos que fueron violentadas. Eh, hay un caso dentro de la novela que es un caso real de una mujer que se escondía debajo de su cama cada vez que el hombre llegaba, ya ebrio, porque la golpeaba y se escondía debajo de su cama. Hasta que el hombre se dio cuenta un tiempo, cuando ya no la podía encontrar, se dio cuenta que se escondía ahí y le cortó las patas a la cama. ¿Sí? Y esta mujer no tenía cómo arrancar y cada vez que él llegaba ebrio a la casa, la golpeaba. Eh, entonces así fui jugando, fui colocando, la literatura siempre va a ser ficticia por el solo hecho de ser literatura, pero hay casos que se asemejan a la realidad, que son parte de una realidad que existe. Y también otro juego, también yo traté de colocar un poco más de mi tinte personal con algunas situaciones de violencia de género que traté de resumir en función de lo que nosotros vivimos en Chile. En Chile nosotros tenemos casos de violencia de género que son realmente perturbadores. Hay una mujer acá en Chile que el marido le sacó los ojos, le sacó los ojos. Entonces, eh, hemos tenido este último tiempo situaciones donde las mujeres van a la propia casa de las mujeres y las mujeres denuncian, eh, se les dice al marido o al ex esposo que no se puede acercar, aún así los maridos ex esposos van, las golpean, las asesinan en sus propias casas. Entonces, somos una sociedad que está al debe, somos una sociedad que está absolutamente al debe en aspectos de violencia de género. Yo te digo, Yair, en mi país, en Chile, nosotros tuvimos que sacar una ley para que las mujeres puedan amamantar en público. No lo sabía. Nosotros tuvimos que sacar una ley para que las mujeres puedan amamantar en público. Porque, claro, yo escribo literatura erótica, fantasía, pero hay ciertas situaciones que están tan sexualizadas y que son tan violentas, porque la violencia hacia la mujer no tiene que ver solamente con el golpe, pues tiene que ver con la parte emocional, tiene que ver, claro. Entonces, imagínate que las mujeres estaban teniendo problemas para amamantar en la vía pública, que llegaba un grupo conservador, que también es válido que la gente sea conservadora, también es válido, hay que respetarlo, pero también hay que respetar al otro, ¿verdad? De cómo se siente y qué es lo que quiere hacer. Una mujer estaba amamantando, llegaban otras mujeres y le decían, oiga, tiene que taparse, ¿cómo va a estar con el seno al aire? Un acto que es natural, que es humano, que lo hacen de la manera más tranquila. Las tribus que aún quedan y que son un ejemplo para nosotros que supuestamente somos civilizados, eh, realmente es deplorable. Por lo tanto, yo quise tratar de representar eso. Puse casos, jugué mucho con el erotismo como tal, con el deseo sexual, eh, con la literatura como tal. Eh, y de alguna forma traté de representar y hacer un resumen un poco de lo que nosotros vivimos como país en aspectos de género. Eh, como te digo, esto nace, yo soy muy bolañista, Roberto Bolaño creo que es una base dentro de mi lectura. No lo pude ver, no lo quería mucho en la universidad, después cuando estaba trabajando como profesor lo vi en la biblioteca, lo retomé,
Me leí nuevamente Los Detectives Salvajes, disfruté con una maduración la lectura y comencé a adquirir todos los libros y la bibliografía de Roberto Bolaño, y junto con esa parte empieza mi trabajo como escritor. Yo dije, yo también quiero, ¿ya? ¿Y qué voy a escribir? Literatura erótica, le voy a escribir a las mujeres. Y voy a jugar un poco con eso y tratar de representar. La otra novela también tiene otros tintes, obviamente dentro de lo erótico, pero más que violencia de género, quiero tratar de representar algunas otras cositas que también vamos a estar hablando en otra conversación más adelante. Claro que sí, bastante interesante todo el proceso que tuviste que realizar para entender de qué se trata este género y no solo ello, sino también el contexto en el que en tu país, como nos contaste, pues se presentan situaciones cotidianas y sumado a esto también los testimonios de casos reales que seguramente habrán enriquecido tu historia y que al mismo tiempo le das como ese mensaje de que le pongan atención a esto que pasa todos los días y que seguramente muchas mujeres pues no son muy, por decirlo de alguna manera, no las pueden ver o no son escuchadas o simplemente pasan desapercibidas y pues se siguen cometiendo ese tipo de acciones para nada agradables. Si me cuentas de una manera un poco resumida como esos procesos, como cuánto tiempo duraste tú para poder escribir tu libro desde la parte de investigación, desarrollo, publicación y mercadeo, cómo te ha ido allí en estos aspectos. Bueno, en realidad fue un periodo de investigación escritural de 1 año y medio. Lo que pasa es que yo como docente, como profesor, los profesores eh, tenemos bastante trabajo, tenemos un horario de trabajo bastante arduo, se termina la jornada de docente y llegas a tu casa, descansas un poco, comes algo y por las noches trabajamos bastante los profesores, creando materiales, viendo cómo vamos a preparar nuestras clases, etcétera. Entonces se demoró en promedio 1 año, 1 año y medio, 1 año y medio, donde yo fui escribiendo. Hubo meses que realmente se me hizo muy complicado escribir, cuando retomaba tenía que releer de nuevo, releer mis apuntes para poder hacer algo que tuviese un engranaje con lo que ya estaba, eh, pero traté de ser lo más constante posible, ¿ya? Ujú. Y en ese 1 año y medio escribí, lo revisé 10 veces, así que después pasé a la segunda etapa, que es la etapa, ¿verdad? Fue muy rápido la etapa de publicación. Te voy a contar una anécdota ahí, porque Ujú. yo me asesoré de una editorial de Temuco, que está a 100 kilómetros hacia el norte de mi comuna, ya con Ramiro Villarroel, que es un escritor chileno, que él es poeta y es columnista de un diario bien reconocido acá que se llama El Mostrador. ¿Ya? Él es columnista de ahí, de literatura, y también reconocido en países como Argentina por su tipo de literatura. Eh, y él, claro, me hace el proceso de edición, me dice la parte entretenida del editor es que ya otro te lee y te dice, oye, aquí creo que quedó un vacío, ¿qué pasó con esto? ¿Por qué no lo explicaste? O te explica, como era primerizo en esta novela, claro, me enseñó algunos detalles, algunas cosas, y me dijo, ya, yo te di la idea, ahora escribe. Entonces, después viene esa etapa que es de edición, de una tortura, es una tortura realmente editar. eh, es necesario, pero es súper difícil cuando tú ya escribes la novela y dices, aquí está, y después dices, hoy tengo que hacer este cambio, esto falta, ¿ya? Entonces, tú dices ahí, después viene la diagramación, que es una etapa súper entretenida, cuando el diseñador te hace las caricaturas, te presenta todo esto, lee tu obra, y yo encuentro que ese es un trabajo súper difícil, porque tú le explicas algo, un proceso de abstracción tiene que desarrollarlo en un proceso concreto, ya tangible visualmente, y después viene la última etapa, que tiene que ver con la publicación como tal. La anécdota es la siguiente, que resulta que yo publiqué mi novela eh, y vendí todas las copias tangibles acá. En la primera etapa, la primera edición, yo llegué sin copias al lanzamiento. ¿Ya? Yo vendí en una semana un promedio de 85, 90 copias, ¿ya? Solamente en mi comuna.
solamente en mi comuna. Acá la gente es muy cariñosa, me conoce bastante porque como soy parte de un medio de comunicación y también soy docente, entonces uno es un personaje un poco más público dentro de... y claro, bendito a... Todos los días en la tarde me decían, hola Diego, necesito una copia. Lo mejor de todo, se creó un ambiente en internet donde todas, cada vez que adquirían el libro, subían una foto, sacaban una selfie y subían una foto, aquí con la nueva novela y todo el cuento. Se creó toda una comunidad de las cartas de Samantha. Eh, y después, claro, llegué sin copias, porque justo el día que yo iba a hacer el lanzamiento me llegaron las copias impresas, que en la segunda edición de mi novela. Eh, muy contento, muy contento. Claro. La gente participó en la... Profesores universitarios estuvieron, escritores, eh, gente que tiene librerías dentro de, en este caso Gato Cauye, que son pioneros en la región de los ríos, Valdivia, que es la capital de nuestra región. Eh, y disfruté mucho esa etapa, firmar los libros, entregárselos personalmente, escribir las dedicatorias. Ayer muy contento porque ayer me acaba de llegar un correo electrónico de la librería donde Gato Cauyo en Valdivia, donde dejé copias y me dice, profesor, ellos me dicen, profesor, todas las copias que usted dejó ya se vendieron, necesitamos más. Entonces, súper contento el haber vivido desde la etapa de reflexión, de escritura, que es muy intensa, y después la otra etapa, cuando ya tú ves impreso el material y dices, esto lo hice yo, esto lo hice yo, y lo mejor de todo es que lo puedo compartir. Esto es lo que yo quería hacer y lo voy a compartir hoy en día. Así que súper contento, ahora estoy en la segunda edición. Eh, y estoy en el otro, como te digo, en el otro proceso escritural que ahora es mucho más acotado todo, ¿ah? Ahora ya no me voy a demorar un año y medio en escribir el libro, sino que al fin y al cabo me estoy dando ciertos parámetros como por ejemplo 6 meses máximo, que sea el proceso escritural para que los otros 2 o 3 meses sea entre la edición, diagramación y publicación. Aprovechemos eso que pues, nos estás contando, toda esta información del lanzamiento de tu libro, la respuesta que tuvo el público y por favor compártenos tus canales de comunicación, la gente donde puede consultar, la gente que está fuera de Chile y que también está en Chile, cómo puede conseguir tu libro, dónde puede observar, dónde puede ver tu lanzamiento. Por favor, compártenos tus canales, tus redes sociales. Eh, Nosotros, bueno, Diego Silva López en Facebook, Diego Silva en Instagram, o también les aparece como DSSL, Diego Sebastián Silva López, que son mis iniciales, DSSL en Instagram. Y la base de todo esto es el medio de comunicación en el cual yo trabajo, que se llama Radio FM Pulso. Entonces, en Facebook, usted puede buscar FM Pulso, Blanco, o FM Pulso como tal. Página www.fmpulso.cl, que tiene relación con otra página que se desprende de nosotros, que es directa.cl, también que es un medio de comunicación regional. Eh, pero les recomiendo entrar a Diego Silva, mi Facebook, en Instagram, claro, DSSL, y en el Facebook de la radio, FM Pulso. Ahí nosotros hacemos radio, visual radio. Entonces nosotros estamos, todos los videos que hacemos aparecen en Facebook, aparecen en el canal que nosotros estamos acá en la comuna, un canal de televisión, aparece también en las dos plataformas que tenemos de la página de internet www.fmpulso.cl. Y ahí pueden ver el lanzamiento que yo tuve de mi novela, que fue un poco extenso, ya dentro de, pero fue un éxito porque nosotros probamos también esta nueva plataforma que es un lanzamiento online, ¿ya? Para que todos de alguna forma tengan acceso y sea cómodo en esta pandemia. La gente, si de repente necesita mi novela, que me ubique por Facebook. En Facebook yo hago todo el trato de todo este proceso. La gente de Chile, yo envío muy contento también de haber podido enviar novelas a gran parte de mi país. Gente que me conocía desde los extremos de mi país, Punta Arenas, ya también en la capital nacional, Santiago, envié varias novelas. eh, y la gente que está fuera de Chile que se comunique conmigo por Facebook y podemos también hacer el intercambio del material,
con esto de la online es sumamente fácil y rápido. Ahora, si alguien lo quiere de manera tangible, también se puede hacer, se va a demorar un poco más, pero también se puede hacer. Listo, claro que sí. Yo voy a colocar aquí debajo de sus pantallas todos estos canales de comunicación que Diego nos acaba de comentar para que la persona interesada consulte estos medios y pues de ahí en adelante se puedan entender entre las dos partes. Diego, hablemos un poco del proceso de corrección de estilo. ¿Cómo te fue a ti en este aspecto? ¿Cómo lo manejaste? ¿Y qué opinas de este proceso dentro de la elaboración y construcción de un texto, en tu caso, un texto erótico? En la corrección de estilo, yo tuve que hacer cambios, obviamente, cambios que eran básicos, porque como yo no dominaba el proceso escritural, sí lo fui dominando a principios, a medida que iba escribiendo en aspectos de lectura, ¿ya? Pero en la parte escritural, claro, este libro para mí fue un ensayo dentro de todo, y cuando llego a la editorial me dicen, ¿sabes qué? Estamos bien, ¿ya? Vamos por buen camino. ¿Ya? Eh, pero lo que yo aprendí dentro del proceso escritural, que cuando uno redacta y va creando el contexto, bueno, hay escritores como García Márquez que hablan mucho del contexto, muchísimo del contexto, del espacio, del tiempo y el espacio, de los detalles, las flores, la luz, la ventana, ¿ya? Yo aprendí y la corrección que yo tuve que hacer fue que aprender que cuando uno está escribiendo, uno lo tiene que relacionar mucho con el cine. ¿Por qué? Porque existe este paneo de cámara que te muestra a ti y te contextualiza en una sola imagen. Ese mismo paneo tú tienes que hacerlo dentro de la parte escritural, donde, claro, tú relatas que llegan los dos personajes a la habitación del hotel, en una habitación que tenía una luz tenue, con colores oscuros, ya que hacían matiz con la cama, una cama que tenía, qué sé yo, eh, una sábana de seda, ya esa misma seda que utilizó en la bata aquella noche que había estado. Entonces, si tú te das cuenta, lo que a mí me enseñó mi editor es que la relación del detalle con tu historia. Yo creo que esa fue la corrección que tuve que hacer, aprender a describir más los espacios. Pero lo demás, muy contento y en realidad fue muy rápido. A mi editor al menos le gustó mucho, una persona que sabe mucho de erotismo a través de la poesía. Entonces, me dijo que iba bien y yo quedé muy contento con Por eso. último, Diego, y ya para finalizar esta charla y agradeciéndote tu tiempo y por compartir tus conocimientos desde tu perspectiva, ¿cómo aprender a escribir un libro? ¿Qué caracteriza a un buen escritor? Es una pregunta muy buena, Yaira, porque es una pregunta de carácter subjetivo, va a depender de las experiencias de cada uno. Yo te comentaba en un inicio, yo puedo ser profesor de lenguaje y comunicación y puede que nunca haya podido escribir un libro. Sin embargo, lo hice porque me aventuré en esto. Yo creo que una persona que no es del área técnica académica, del área del lenguaje como tal, también puede escribir un libro. Yo invito a que la gente, si quiere escribir un libro, eh, en este caso lea primero, tiene que leer bastante, tiene que ser un muy buen lector, para que después no se le transforme o no se le caiga este castillo que está construyendo. Eh, Hay estilos infinitos, hasta el fluir de la conciencia es bienvenido, ¿verdad? Hasta el fluir de la conciencia, pero eh, yo creo que un buen escritor es aquel que puede desarrollar una historia que de alguna forma llene al lector. Esa historia puede ser breve, puede ser extensa, eh, puede estar en variados formatos, ¿ya? Tú puedes ser escritor de cómics, tú puedes ser escritor de imágenes, ¿ya? Si nosotros lo llevamos esto al texto, al escrito, a la palabra como tal, a la parte textual, yo creo que las personas lo que tienen que hacer es tratar de aventurarse. No voy a dar la pócima de decir comience con un cuento, porque yo considero que escribir un cuento es súper difícil, súper difícil. Eh, yo le voy a decir que se lance, ¿ya? Que un buen escritor es aquel que se lanza
y va viendo en el camino cómo va mediando y al final lo que pasa es lo que le ocurre a Borges en el Aleph. Borges una vez comentó en una entrevista que cuando él escribió el Aleph, eh, su realidad se transformó en ficción y su ficción se transformó en la realidad. Es decir, él cuando terminaba de escribir e iba a comprar, qué sé yo, un café, ¿ya? Eso era ficción para él. Su mundo real, su mundo real era lo que estaba escribiendo, la historia que él estaba, en esa historia estaba metida. Y yo creo que un buen escritor es aquel que se puede introducir, ser capaz de introducirse en su propia historia, ¿ya? Y sentir lo que los personajes sienten, porque el detalle que va a redactar va a ser mucho más profundo y va a hacer que el lector sienta que sea mucho más real también. Yo aconsejo que la gente se encamine en esto, se encamine. Eh, Hay que tener buenos contactos para poder publicar, en el sentido de quién te va a hacer la edición, quién te va a hacer la diagramación. Claro, tú vas viendo ahí o puedes pagar en un solo lugar o hay fondos los cuales te ayudan. ¿Ya? En mi caso yo esto lo hice con financiamiento personal, no postulé a ningún fondo en realidad. Eh, y la gente lo que tiene que hacer es lanzarse en este camino y escribir. El texto tiene 5 partes: leer, escribir, releer, reescribir, editar. Son las 5 partes básicas. Por lo tanto, la gente tiene que leerse y también reescribirse, ¿ya? Sus historias hasta que quede todo correcto. Y lo otro, las personas, es el mejor ejercicio para las personas ansiosas. Yo siempre fui una persona que en la universidad me sentaba, hacía mi trabajo, redactaba hasta que terminaba. Entonces aquí aprendí a calmar un poco la ansiedad, a escribir, a descansar, a reflexionar, a releer, a editar, a cambiar. Y ese es un proceso enriquecedor como persona porque te crea un hábito de poder reflexionar mucho más. Así que invitar a la gente a que sea parte de la escritura, que lo intente, que todo el mundo puede y que le dedique tiempo y va a ser una parte de su vida que va a ser sumamente íntima y se va a sentir súper bien, súper bien. Bueno, bastantes razones que nos acaba de comentar Diego para que las personas se animen, no solo los que estén vinculados con alguna carrera profesional o técnica en literatura, lenguaje, comunicación, escritura, sino también aquellas personas que quieran plasmar de una manera escrita alguna historia de vida, algo que vieron, algo que les llamó la atención o que lo vean como una forma de poder expresar todos esos pensamientos y sentimientos que en muchas ocasiones tal vez no lo hacen simplemente por algún temor, un miedo o miedo al que dirán. Muchas gracias por esas recomendaciones, Diego. Mi última pregunta y resumiendo esta interesante charla, ¿por qué las personas deben leer y adquirir las cartas de Samantha? Debe leer y adquirir porque es una novela fresca, es una novela rápida, es una novela intensa, ¿ya? Es una novela intensa, rápida, como te digo, fresca, y que te hace imaginar una serie de situaciones de las cuales a uno mismo le gustaría ser, en el caso de las mujeres, eh, o de las cuales en algún momento alguna mujer pudo haber sido parte de esas situaciones. Eh, Sobre todo a las mujeres las invito para que adquieran la novela y eh, sean capaces de imaginar, ¿ya? O sentirse representadas en la imaginación de Samantha, que también era una mujer que deseaba mucho el placer. Y yo creo que todos de alguna forma somos adictos a ese placer y que todos de alguna forma también tenemos ciertos secretos que nadie sabe, que son sumamente personales. Esta novela, al fin y al cabo, hace sentir que el lector se sienta representado aquí, pero que el lector simplemente no lo diga. De eso se trata. Yo los invito a seguir a Diego en redes sociales. La verdad es que su experiencia y la construcción de este texto literario
les ayudará no solo a liberarse un poco de este tabú que es el tema del erotismo y la sexualidad, sino que también podrán ver estos temas como algo normal del cual se puede hablar con tranquilidad. Diego, si alguien quiere adquirir tu libro o te quiere contactar para aclarar cualquier duda, ¿nos podrías reiterar, por favor, qué canales de comunicación te podemos encontrar? Sí, yo ordeno todo lo que tenga que ver con mi literatura a través de mi Facebook. Me buscan ahí Diego Silva López. Ahí voy a estar. Por si necesitan adquirir mi novela, también pueden revisar mi Instagram, Diego Silva López, o DSSL, también aparezco ahí. Y también mis entrevistas, para que la gente me pueda conocer, aparte de esta gran entrevista que hoy estuvimos desarrollando, está en fmpulso.cl, que también lo pueden buscar en Facebook, que es mucho más masivo en ese sentido el proceso audiovisual. Así que esas son mis redes. Y en Twitter también estoy como Diego Silva por si me quieren seguir. Así que eh, nos contactamos, coordinamos y pueden adquirir la novela. Pues bueno, muy interesante todos estos temas de los que hemos hablado en el día de hoy. Diego, te agradezco mucho tu tiempo. Muchas gracias por abrirnos este espacio, por contarnos tu experiencia, por esas invitaciones que le has hecho a las personas para que conozcan sobre este género literario, en particular a las mujeres, para que conozcan tu historia, lo que plasmaste en tu libro. Y muchas gracias por todo lo que nos has compartido hasta el momento. Gracias a ti, Jair. Realmente un medio de comunicación, una forma muy profesional de trabajar el arte, así que muy agradecido de poder haberte conocido, de poder trabajar contigo. Estuve viendo los videos de tu canal. eh, Hay entrevistas súper, súper profundas también. Un saludo a todos aquellos que se dedican a desarrollar el arte. Así es que muy agradecido y muy feliz de haber sido parte de tus entrevistas e invitar a la gente que, aparte de obviamente seguirme a mí en mis redes sociales, sigan tu canal y que disfruten de cada una de las entrevistas que están y de las que se vienen. Así que muy agradecido y hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias, Diego, por tu tiempo, por tu experiencia y a todas las personas que nos están viendo en estos momentos. No olvides suscribirte a mi canal y activar la campanita para que conozcas más experiencias en podcast educativos con expertos. Gracias a todos y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.